El gran reloj de la deuda brilla en la esquina de la Séptima Avenida y la calle 42 como un faro que jamás descansa. 36 billones de dólares se encienden con un fulgor rojo y cada segundo que pasa añade una cantidad que supera el precio medio de un coche familiar. La lluvia nocturna de Nueva York barniza el asfalto y, mientras los taxis pasan salpicando charcos, los dígitos se deslizan hacia arriba sin perdón. Igual que el caudal de un río que nunca encuentra dique. Frente a esa cascada luminosa, un grupo de turistas levanta los teléfonos para inmortalizar la cifra como si fuera el skyline, sin advertir que esos números les reclaman una hipoteca patriótica superior a los $200.000 por hogar. La escena parece un espectáculo urbano más, pero su trasfondo es la señal de apertura de una historia que une geografía, memoria y futuro en una misma trama. En la capital federal, la madrugada transcurre en silencio bajo los pórticos neoclásicos del Departamento del Tesoro. Allí, una funcionaria de guardia repasa los informes de subastas que llegarán a la prensa cuando el sol despunte sobre el Potomac. Las hojas muestran una cobertura menguante, 2,3 veces la oferta en la última emisión de letras a 6 meses. Hace apenas 4 años la demanda superaba 3 veces el volumen. El dato, frío y aparentemente técnico, es en realidad una fotografía moral. Revela que el apetito mundial por el papel del tío Sam se erosiona día a día, empujado por una mezcla de rendimientos al alza y dudas geopolíticas que pocos habrían imaginado una década atrás. El origen de este privilegio insondable nació en las montañas de New Hampshire en julio de 1944. Bretton Woods fue el parto financiero del orden de posguerra. Un dólar convertido en ancla, reservas globales definidas por la autoridad norteamericana y la promesa de que la divisa verde sería tan buena como el oro para cualquier banco central. Durante 70 años, esa arquitectura permitió a Washington financiar guerras, inaugurar autopistas interestatales, impulsar el programa Apolo y, sobre todo, distribuir un bienestar que definió la segunda mitad del siglo. Pero toda hegemonía guarda su talón de Aquiles. El primer rasguño serio a esa fe ciega llegó en 2008 cuando la quiebra de Lehman Brothers sacudió los cimientos del sistema. El Congreso aprobó 700.000 millones en rescates, cifra que parecía impensable aún tras los gastados superlativos de la era del crédito ilimitado. Los mercados respiraron aliviados, pero el déficit federal, que ya había pasado de mero invitado a huésped permanente desde los primeros 80, se convirtió en el dueño de la casa. Una década después, el mundo, fatigado por la seguridad de la abundancia, conoció un choque aún más profundo. La pandemia paralizó aeropuertos, vació avenidas y obligó al Estado a asumir el rol de prestamista, empresario y benefactor simultáneo. 6 billones de dólares fluyeron en tiempo récord a hogares, hospitales y empresas. El alivio fue tangible y las quiebras masivas se evitaron, pero el precio fue abrir la puerta de par en par a un nivel de endeudamiento que cruzó la barrera psicológica del 100% del Producto Interior por primera vez desde 1945. Mientras tanto, la Reserva Federal mantenía los tipos en torno al 0%. Ese precio del dinero alimentó la ilusión de que todo se pagaba mañana, como un buffet infinito de crédito en el que la única incógnita era la velocidad de la impresora. El Tesoro decidió entonces acortar plazos y financiar el grueso de la expansión con letras a 1, 3 y 6 meses. La estrategia obedecía a un cálculo aparentemente racional. En un mundo de intereses nulos, refinanciar a corto plazo era como caminar sobre una cinta transportadora que nunca se detendría. Nadie previó que el mismo mecanismo se transformaría en un muro de vencimientos cercano a los 10 billones entre 2025 y 2028. Cuando la Fed inició su viraje restrictivo, el costo de renovar ese pasivo se disparó de forma tan rápida que el servicio anual de la deuda pasó de 300.000 millones a casi 1 billón. Por cierto, si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte. Aquí aparece un término acuñado por el historiador Niall Ferguson y que pocos conocen fuera de los auditorios universitarios. La ley de los intereses, enunciada con su apellido, dicta que la hegemonía se agrieta el día que un imperio gasta más en cupones que en batallones.
Ese momento ya está inscrito en el presupuesto fiscal de 2025. 952.000 millones de dólares en pagos de intereses superarán los 936.000 destinados al Pentágono. El dato no es solo un hito contable, sino un revulsivo psicológico que cuestiona una jerarquía de prioridades arraigada desde la Guerra Fría. Casi nadie recuerda que la inviolabilidad de los treasuries sufrió un tropiezo en 1979. Una huelga de funcionarios combinada con un error informático retrasó el pago de 122 millones a tenedores de letras y billetes. Aquella demora fue técnicamente un mini default. Los periódicos lo olvidaron en pocas semanas, pero el mercado penalizó al Tesoro con 60 puntos básicos adicionales que costaron miles de millones a lo largo de 2 décadas. Aquello demostró que incluso la máquina mejor engrasada puede fallar si se subestima el engranaje humano. Mientras tanto, el tablero planetario empieza a acomodarse al nuevo pulso. Pekín, que hace solo una década acumulaba el mayor arsenal de deuda norteamericana, ha liquidado cerca de 350.000 millones desde 2021. Japón, antaño comprador contumaz, vende para financiar pensiones y apuntalar al yen. Londres reduce posiciones porque necesita libras para un sistema sanitario tensionado y un déficit que creció en la sombra del Brexit. El resultado se refleja en las subastas. Lo que antes se adjudicaba a ritmos holgados, hoy sale a duras penas con bid to cover por debajo de 2,5 y en emisiones de letras a 4 semanas se han visto cifras cercanas al 2. Ese detalle, anodino para el gran público, es en realidad una alarma que indica que los grandes fondos ya no compiten con el fervor de antaño. La fuga no es solo financiera, sino también narrativa. En Tokio, un operador del turno nocturno recuerda cómo, en 2014, las órdenes de compra de treasuries en su terminal protagonizaban la primera franja de valores favoritos. Ahora, en ese mismo monitor, figuran bonos australianos y deuda soberana coreana, menos líquida pero políticamente más neutral. Al mismo tiempo, en Ohio, una maestra jubilada observa cómo su fondo indexado a bonos federales pierde valor al compás de la subida de tipos. Cada centésima adicional erosiona su cheque mensual con la precisión de un gotero. Y en las montañas de Idaho, un ingeniero avanza por túneles abandonados de una mina de tungsteno, convencido de que reactivar ese filón significará un salvavidas para la autonomía industrial que Washington necesita en la nueva Guerra Fría tecnológica. El efecto dominó se siente también en el supermercado. Un dólar debilitado encarece los fertilizantes importados de Marruecos, multiplica el precio de los chips fabricados en Taiwán y eleva la factura energética de la costa este cuando llega el crudo ligero saudí. Los consumidores que celebraron cheques de estímulo hace apenas 4 años descubren que la cesta básica sube más rápido que sus salarios, mientras el debate político se llena de acusaciones cruzadas sin admitir la raíz común del problema: el coste del dinero que respira bajo cada transacción. Para el ciudadano que busca brújulas sencillas, bastan 3 indicadores. Si los intereses superan el 20% de los ingresos fiscales, aparecerá la tentación de elegir entre pagar cupones o financiar programas sociales. Si la cobertura media de las subastas cae por debajo de 2, se abrirá la puerta a adjudicaciones vacías que obligarían al Tesoro a ofrecer primas más altas. Y si el diferencial entre bonos corporativos de grado A y treasuries rebasa los 250 puntos básicos, la confianza en la solvencia estatal estará objetivamente dañada. 2 de esos semáforos ya parpadean y el tercero se acerca con la cadencia de un tambor en la penumbra. Sin embargo, la historia no escribe destinos cerrados. 3 caminos despuntan como líneas de fuga hacia 2030. El primero asume un ajuste duro, un cicatrizante fiscal que recorta exenciones, modifica el cálculo de la seguridad social y congela partidas durante un lustro. El resultado sería una inflación contenida, un dólar fortalecido y un crecimiento anémico, como ocurrió con la terapia de choque canadiense de los 90. El segundo acepta la necesidad de un impuesto silencioso. La Reserva Federal monetizaría parte del pasivo y permitiría una inflación sostenida en torno al 5%. Los salarios subirían menos que los precios, de modo que la deuda, expresada en dólares constantes, perdería peso.
Ganarían exportadores y perderían pensionistas, pero la maquinaria productiva hallaría un respiro. El tercero imagina un salto de paradigma. Un dólar que ceda parte de su hegemonía a un yuan digital respaldado por reservas de metales, un euro de banco central asentado sobre contratos inteligentes y una cesta tokenizada que incluya oro, derechos de carbono y energía almacenada. Sería la versión siglo XXI de Bretton Woods, un mosaico policéntrico donde ningún actor monopolice la confianza. Por cierto, si te está gustando el vídeo, suscríbete a El Prisma Global. Resulta imposible predecir cuál de estos trazados tomará forma, pero la señal de aviso más poderosa reside en la curva de rendimientos. Cada vez que el tramo 2-10 años se invirtió durante más de 6 meses, se desencadenó una recesión en los siguientes 24. Esa inversión ya ha superado el año entero. Al mismo tiempo, el saldo neto de compra de bonos del Tesoro por parte de bancos centrales lleva 6 trimestres en negativo, algo inédito desde los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y la proporción intereses-producto interior se dispara con una verticalidad que recuerda a la gráfica de emisiones de dióxido de carbono antes de la revolución del shale. La memoria ofrece lecciones. Roma cayó en parte porque financió mercenarios superiores en número a sus legiones ciudadanas. España perdió primacía cuando Felipe II hipotecó su oro americano para costear guerras en Flandes sin una base fiscal sólida. El Reino Unido cedió la libra esterlina tras el Suez al demostrar que su chequera no podía sostener un imperio planetario. Pero las crisis también han sido vivero de reinvenciones. La bancarrota colonial francesa de 1788 parió la Declaración de los Derechos del Hombre. El crack del 29 forjó el New Deal y las grandes presas del Tennessee Valley. Europa, devastada en 1945, bautizó la Comunidad del Carbón y del Acero con el impulso del Plan Marshall. En la actualidad, la Ley de Reducción de la Inflación dirige 400.000 millones a industrias limpias y chips avanzados. El Acta Chips inyecta 52.000 para levantar fábricas de semiconductores en Arizona y Ohio. La estrategia de minerales críticos busca revivir minas de litio, níquel y grafito desde Nevada hasta Carolina del Norte. La disciplina fiscal podría convertirse en el catalizador de una manufactura nacional que equilibre el péndulo de la dependencia exterior. Y en ese horizonte cobra relevancia un modelo olvidado llamado Yankee Bond, emisiones denominadas en dólares que las multinacionales europeas y asiáticas lanzaban en los 70 para aprovechar la profundidad del mercado estadounidense. Ironía de la historia, la reedición de ese instrumento podría permitir al capital extranjero participar en la recapitalización de la potencia que un día le sirvió de banco. Queda un último elemento, intangible pero decisivo: la confianza social. El ciudadano que ve el contador de Times Square quizá no calcule ratios ni spreads, pero entiende el precio de la gasolina y la subida del alquiler. Si percibe que la carga de la deuda recae sobre él sin una contrapartida de crecimiento, su voto girará hacia soluciones que prometan ruptura. Esa dinámica ya impulsó sorpresas electorales en las principales democracias desde 2016. El riesgo no es solo financiero, sino institucional. Un país que gasta más en intereses que en defensa puede ver cuestionada la legitimidad de sus élites con la misma velocidad con que los inversores cuestionan la solvencia de sus bonos. El reloj de la deuda ha sumado 112 millones de dólares en intereses desde que ha comenzado este vídeo, lo suficiente para financiar la construcción de un corredor ferroviario de alta velocidad entre dos capitales medianas. Dentro de 40 minutos habrá añadido la cifra que costaría un hospital comarcal
con todas sus especialidades. Cierra los ojos y recuerda dónde podrían estar los ciudadanos estadounidenses en 2015, cuando la deuda era la mitad. Imagina dónde vivirán cuando vuelva a duplicarse si nada cambia. Cada segundo nos pertenece como una decisión posible. Si este viaje de análisis te ha dado una nueva visión de la deuda estadounidense, suscríbete y deja tu opinión en los comentarios.